¿Cuántas veces no nos habremos quejado de las grasas? Malditas grasas y malditos michelines que me están amargando la vida. A los lípidos o grasas muchas veces los tratamos como los malos de la película, pero ¿realmente se merecen esta mala reputación? En este vídeo te voy a hablar de la importancia de los lípidos, de cuál es la ciencia que estudia los lípidos y de cómo los lípidos nos pueden ayudar no solo a salvarnos, sino a salvar el planeta. No te lo pierdas, que esto solo acaba de empezar. Bueno, lo primero de todo, bienvenidos a la Noche de la Investigación, esta noche mágica y especial en la que todos nos acercamos un poquito más a la ciencia y nos damos cuenta de lo importante que es no dejar de hacernos preguntas. Este año me sumo a esta iniciativa para contar un poco qué es lo que hago yo en mi investigación y con suerte pues ayudarles a que aprendan algo nuevo e interesante. Me presento, soy Miriam, doctoranda en el IDAEA, que es el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, y es uno de los centros del CSIC referentes a nivel nacional en temas de medio ambiente. Y que está aquí en Barcelona, justo al ladito de los jardines del Palacio de Pedralbes, al lado de, bueno, en la parada de metro de Palau Rial de la línea 3. Y básicamente los últimos 3 años lo que he estado haciendo ha sido estudiar los lípidos, de manera que me puedan ayudar a estudiar los efectos de determinados contaminantes. Pero no me adelanto porque vamos a hablar de ello a continuación. Ya es hora de presentar a los protagonistas de esta historia, los lípidos. Y aunque tienen diferentes funciones y propiedades dependiendo del tipo, y hay muchísimos tipos, yo voy a hablar de forma genérica. Y lo primero es que los lípidos en general no les gusta nada el agua, intentan evitarla siempre que sea posible. Es decir, son hidrófobos. Lo segundo, y que es muy importante para luego cuando avancemos en el vídeo, es que los lípidos tienen dos partes bien diferenciadas. Por un lado, una cabecita y por otro lado, unas patitas o colas. Y estas patitas o colas son las que repelen el agua, es casi como si le tuvieran alergia al agua y siempre están intentando evitarla. Entonces las cabecitas actúan como si fueran la armadura y forman esas estructuras como si fueran un ejército, de manera que las patitas queden protegidas en el interior. Y en el caso de esta figura que estamos viendo, es lo que se conoce como bicapa lipídica. La principal función de los lípidos y la más conocida es como almacenamiento de energía. Es decir, que vamos a tener aquí nuestras reservas acumuladas para cuando nosotros o nuestras células las necesiten y las utilicemos. O sea que, función energética. Si nos imaginamos a la célula como si fuera una casa, entonces los lípidos constituirían los muros y el tejado, de manera que quedará muy bien diferenciado lo que es el interior del exterior y a la vez actuaran de barrera para que no cualquiera pudiera entrar en nuestra casa. Así que los lípidos tienen función estructural. Y por último, los lípidos también pueden actuar como mensajeros, es decir, dando mensajes o aviso o la voz de alarma cuando haga falta a otras partes. Y entonces, ¿cuál es la ciencia que estudia los lípidos? Presentemos a las superómicas. Para estudiar los genes, la genómica. Para estudiar el ARN mensajero, la transcriptómica. Para estudiar las proteínas, la proteómica. Para estudiar los metabolitos, la metabolómica. Y esta, como es muy especial, dependiendo de los metabolitos a los que estudie, tendrá un nombre u otro. En este caso, que estudiamos los lípidos, será la lipidómica. Y entonces estas superómicas, y en concreto la lipidómica, ¿cómo funciona? Bueno, pues aunque las comparaciones son odiosas, en este caso son muy útiles. Entonces, si tenemos un paciente sano y otro enfermo, y los comparamos, podemos ver cuáles son las causas y las consecuencias de esta enfermedad. Como yo trabajo a nivel de medio ambiente, realmente lo que tengo es un organismo control y otro que ha sido expuesto a un determinado contaminante, a unas determinadas condiciones estresantes, etc. O sea que tengo una situación que sería normal y una que se ha visto alterada. Y para verlo más claro, vamos a poner un ejemplo. Así que vámonos al metro de Barcelona.
era la parada de metro de Palau Real el año pasado en un día normal de entre semana, en hora punta, llena de universitarios corriendo de un lado para otro porque llegaban tarde a sus clases. En cambio, este año prácticamente nadie, porque como ahora las clases son online, pues solo van algunos profesores e investigadores de la zona, pero casi ningún alumno. Así que eso sería un ejemplo de una situación normal y una que se ha visto alterada, en este caso por la pandemia. Y podríamos hacer el estudio no solo en Palau Real, sino por ejemplo en la San Estació, en España, en Cataluña, etcétera, e ir así haciendo un estudio parcial de las estaciones que nosotros creemos o presuponemos que realmente son las que van a verse más afectadas por esta situación de clases online y teletrabajo, etcétera. Pero claro, un estudio parcial, ¿qué tal si hacemos un estudio completo? Porque así no nos perdemos posibles paradas, como podría ser Diagonal o Passeig de Gracia, que sí que realmente se han visto afectadas por esta nueva situación. Así que eso sí lo que es lo que hago yo, un estudio completo de las rutas lipidómicas que se han visto afectadas por el efecto de diferentes contaminantes o de situaciones estresantes. Así que es como un juego de buscar las diferencias. Y estas diferencias pueden hacer que haya más lípidos, que haya menos, que haya rutas que se vean más afectadas que otras, etc. Y es básicamente lo que yo estudio. Y aquí la pregunta del millón es, ¿y cómo analizo los lípidos? Y es realmente lo que me llevo preguntando desde que empecé la tesis. Así que vámonos al laboratorio para comentarlo más de cerca. El principal problema es que los lípidos suelen venir en mezclas muy complejas con muchos lípidos a la vez que son muy parecidos. Entonces lo primero que hay que hacer es separarlos. Pero claro, cuando yo estaba estudiando las separaciones de estos lípidos me di cuenta de que una única separación podía no ser suficiente porque había lípidos que eran muy parecidos y que era muy difícil de distinguirlos. Entonces lo que hice fue desarrollar un método en 2 dimensiones en las que en una dimensión separaba dependiendo la parte hidrofóbica, es decir, estas patitas o colitas. Y luego en la otra dimensión separaba según las cabezas polares. Y para ello he utilizado técnicas cromatográficas. Como comentaba al principio, los lípidos nos pueden ayudar a estudiar los efectos, tanto en la salud como en el medio ambiente, de determinados contaminantes, que estos sí que sí son los verdaderos villanos de esta historia. Por ejemplo, yo he trabajado con el bisfenol A, que es conocido por causar diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares e incluso cáncer. Afortunadamente, este compuesto ya está o prohibido o estrictamente regulados en objetos de la vida cotidiana, como pueden ser biberones y juguetes para niños, envases de plástico para comidas, pero por ejemplo no fue hasta este mismo año que se reguló su uso en tickets de la compra. Así que este tipo de estudios nos ayuda a ver cuáles son los efectos de los contaminantes y a endurecer la legislación siempre que haga falta. ¿Y cómo estudio realmente los efectos? Pues a través de organismos modelos, que no es que sean muy guapos, es que son muy conocidos, accesibles y así podemos hacer los estudios en condiciones de laboratorio, unas condiciones mucho más controladas que podemos realmente estudiar los efectos y no diferencias causadas por otro tipo de agentes externos. Así que es un primer paso antes de realizar estudios en verdaderas condiciones ambientales. Para terminar, un repaso rápido de lo que hemos aprendido sobre los lípidos. Por un lado sabemos que tienen función energética, estructural y de mensajeros. Por otra sabemos que dentro de las ciencias ómicas, la lipidómica es aquella que estudia los lípidos y lo hace a base de comparaciones entre una situación normal y una situación que se ha visto alterada. Y para ello buscamos las diferencias entre ambas. Y también sabemos que los lípidos nos ayudan a estudiar los efectos de los contaminantes, que son los verdaderos villanos de esta historia, y que estos estudios los hacemos en organismos modelo. Si te has quedado con ganas de saber más sobre la investigación que llevamos a cabo en el IDAEA, síguenos en redes sociales
para estar al día y apuntarte a las diferentes actividades que vayamos haciendo sobre nuestras investigaciones. Y nada, ya solo me queda despedirme, desearles una buena noche de la investigación y a seguir aprendiendo y compartiendo ciencia. ¡Hasta pronto!